Grupo Promomedios Radio. Comunicación en evolución. Son las 9:03. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir Mejor. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien, te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy tenemos muchas cosas para todos ustedes. Hoy vamos a platicar de cómo estamos o cómo hacemos el diagnóstico y operamos de esta enfermedad que todo el mundo le tenemos miedo, que es la apendicitis aguda. Pero antes, vámonos con una linda canción. Esta noche, quiero vivir mejor. El doctor Gilberto Priego nos explica cómo lograrlo. Quiero vivir mejor. En Radio Mujer 92.7. Ya estamos aquí de regreso. Y bueno, a mí me da muchísimo gusto poder compartir el micrófono. Recuerden que este programa Quiero Vivir Mejor sale al aire todos los días de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Rematamos el viernes aquí a través del 92.7 de FM. Así de que todas nuestras redes sociales están a la orden del día y también nuestros teléfonos, sobre todo el teléfono para mensajes. Así de que ya lo sabes, te puedes comunicar con nosotros. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de cuando Dios hizo el mundo, que estaban los ángeles y todos ahí echándole la mano, ahí en la talacha, haciendo el mundo, que la luz, que la tierra, que todo. Finalmente hizo al hombre, bueno, al hombre y a la mujer. Bueno, primero hizo al hombre y luego hizo a la mujer del hombre, de la costilla, recuerden. Y entonces un angelito llega y le dice a Dios, le dice: Señor, los cirujanos algún día van a tener que vivir de algo. Y dice el Señor: de veras, tienes razón. Y entonces dijo: hágase el apéndice, y el apéndice se hizo. Y en esta forma, el apéndice se hizo. ¿Saben por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque el apéndice no sirve para nada. No se le ha encontrado una función específica como para decir, por ejemplo, las anginas. Las anginas, que también es una de las cirugías que más frecuente se hace para retirar estas dos estructuras ahí que están en el final de la boca, en la garganta, sirven como línea de defensa cuando estamos aspirando aire contaminado. Entonces ahí las anginas son glándulas linfoides que agarran las bacterias para evitar que lleguen al árbol respiratorio. O sea, sirven para algo. Cuando las anginas se infectan, ya no sirven. Y en cambio nos pueden causar un perjuicio. Por lo tanto, se tienen que retirar, se tienen que eliminar. Esto, lógico, es así, pero parejo. A todos aquellos que están infectadas las anginas se les tiene que retirar porque es prácticamente imposible retirar las anginas, controlar médicamente una infección de las anginas. Entonces, servían para algo, pero ya no sirven, van para afuera. Otro órgano que también es muy común retirar, que servía para algo y que se retira, es la vesícula biliar. La vesícula biliar es una bolsa anexa al árbol biliar donde el hígado produce la bilis, se elimina la bilis a través del árbol biliar, se va hasta el intestino, a la salida del estómago, en una estructura que se llama duodeno. La bilis, dentro de sus funciones, está la de degradar la grasa. Es como un jabón que rompe las moléculas de la grasa para que la podamos absorber. Esa es la misión que tiene la bilis. Como Dios dijo, hay que hacer lo mejor posible a estos seres humanos, entonces nos dio esta bolsita y pensó y dijo: algún día van a inventar la birria, el menudo, el pozole,
los tacos de garnacha, las carnitas, los cueritos. Y entonces van a necesitar más bilis porque van a comer más grasa. Entonces nos puso una bolsita, que esta bolsita se exprime cuando comemos más grasa. ¿Cómo llega el estímulo de que comimos más grasa? Porque en el estómago hay receptores para la grasa que producen una hormona que se llama colecistoquinina y que viaja por la sangre y le dice a la vesícula, hay más grasa, y se exprime. Y en esa forma sale un poquito más de cantidad de bilis. Esta es la función de la vesícula. Pero cuando se enferma, no hay para dónde hacerse. Hay que retirarla, se llena de piedras, de pus y demás, y es un órgano no prescindible que lo podemos quitar. Estos órganos servían para algo. El apéndice no sirve más que para darle de comer al cirujano. Vámonos con esta exquisita canción y de ahí a nuestro bisturizazo. Sin ti. Ya estamos aquí de regreso en tu programa Quiero Vivir Mejor. Hoy platicando en este programa Quiero Vivir Mejor, que se transmite de 9 a 10 de la noche a través del 92.7 de FM. Estamos platicando de la apéndice, de la apendicitis y de cómo estamos operando en la actualidad la apendicitis aguda. Y miren, fíjense bien lo que son las cosas. El apéndice, ya les comentaba, que no sirve de veras para nada. Le han buscado funciones, que si el tejido de defensa linfoideo, que si contra las amibas, y no le han encontrado una sola función. Nuestro tubo digestivo, que es un tubo desde la faringe, donde se forma el esófago, hasta la coliflor acá, el tercer ojo, el asterisco, como le quieran llamar, el innombrable, peludito y feicito, pero cuando falla, entonces todo el mundo se acuerda de él. Entonces hay que cuidarlo, mucho hay que cuidarlo, porque ahí como lo ven peludito y feicito, donde falle, ¿para qué les platico? Ok, fíjense bien, es el esófago, que tiene por función llevar los alimentos al estómago. El estómago tiene por función licuar los alimentos con el ácido gástrico y empezar a degradar los almidones. Luego pasa al duodeno, en donde en el duodeno ahora sí desembocan dos grandes secreciones. Uno, la bilis, que degrada la grasa, y otro, el jugo pancreático, que degrada las proteínas. Y luego ya pasan al yeyuno y al ilion, que es el intestino delgado, donde se absorben todos los elementos. Lo que ya no necesitamos lo avienta al intestino grueso. Este pedazo que está del lado derecho, donde termina el intestino, que se llama ilion terminal, y empieza el intestino, que es el colon derecho, se llama ciego. Esta parte se llama ciego. Se llama ciego porque es como un punto ciego. O sea, ya no tiene salida, tiene que subir hacia arriba el contenido fecal. Bueno, donde termina el ciego, donde está la parte donde inicia el intestino, el colon derecho, ahí tenemos como un dedito, un apéndice, una extensión muy delgadita de esta parte del ciego. Ese es el apéndice y se llama apéndice secal. Secal quiere decir ciego, por eso es el apéndice del ciego o apéndice secal. Y es la que les digo que no sirve para nada. Ok. Habitualmente el contenido que sale del intestino delgado es líquido, todo es líquido. Llega, se descarga en el ciego, en esta bolsa que es el inicio del intestino grueso. Este líquido se mete al apéndice y está entrando y saliendo. Y esto es como un río que lleva agua. Mientras el agua está corriendo, está difícil que se contamine. Pero si el agua se queda estancada, entonces se empieza a echar a perder esa agua. Bueno, pues igual ocurre con el apéndice. Déjenles continúo. El ciego, con movimientos peristálticos, hace que suba todo el contenido líquido hacia lo que es las costillas del lado derecho, y en ese proceso se van absorbiendo los líquidos que están sobrando, junto con electrolitos y demás. Luego cruza del lado derecho al izquierdo, el pedazo de colon que lo cruza es el colon transverso,
Y luego del lado izquierdo hacia abajo es el colon descendente hasta llegar al colon sigmoides, porque tiene la forma del signo sigma griego, y luego ya viene el recto, y luego de ahí viene el ano, y se elimina. En ese trayecto, el colon lo que hace es chupar todos los líquidos para que se vaya solidificando el excremento y salga sólido. Esta es la función del intestino grueso, además de que tiene bacterias, que es la flora bacteriana. Recuerden que la flora bacteriana son lactobacilos que nos protegen de estas bacterias nocivas, pero necesitamos estas bacterias nocivas. ¿Por qué? Porque degradan ciertos productos que yo no puedo degradar y los absorbo, sobre todo vitaminas. Se absorbe líquido y termina, pues ahora sí como punto ciego, termina como sólido, y ya en esa forma vamos y evacuamos pues la popó, el excremento, la CACA, como tú le quieras poner. Y es sólido, pero no piedra. Si ya se hace piedra, pues eso ya es un problema porque nos va a estar lastimando. Pero bueno, el apéndice, la función del apéndice, el buen funcionamiento del apéndice depende de que esté fluyendo el líquido hacia su interior y esté saliendo. El proceso de apendicitis inicia en el momento que se obstruye la entrada y salida de este pequeño conducto que termina en punto ciego. Hagan de cuenta como un dedito de guante, que del más chiquito, del dedo chiquito, en donde entra y sale agua y de pronto tú tapas la entrada. Esa agua que queda estancada se va a echar a perder. Igual el contenido de lo que viene del intestino delgado y que desemboca ahí, si se obstruye, empieza un proceso de descomposición. ¿Por qué? Porque ese líquido, al entrar en contacto con el intestino grueso, viene estéril del intestino delgado, no viene con bacterias, pero al entrar al colon, ahí está lleno de bacterias. Como diría el Tantor, ¿no? En la película de Tarzán, cuando, ¿sí recuerdan de esa de Walt Disney? Cuando dice, esa agua se ve turbia y sospechosa y está llena de bacterias. Bueno, pues así es efectivamente el contenido intestinal. Este contenido intestinal llega al apéndice y debería de salir, pero si algo lo obstruye, se va a echar a perder y esas bacterias se van a empezar a comer el apéndice y de ahí nace la pus. La pus es el detritus de haberse empezado a comer nuestros órganos. Y llega el momento, el proceso de apéndice. ¿Por qué se obstruye? Ahí les va, ¿cómo es el proceso de una apendicitis? Se obstruye y hay dos formas de obstrucción. Una, mecánica, es decir, de pronto algo tapa la salida, la entrada y salida. Puede ser un pedazo de excremento que se haya solidificado, algo que llamamos fecalito, fecal de excremento, lito de piedra, un fecalito. Pero lo más común es que sea una semilla de algo que comimos. Por ejemplo, una semilla de chile. Llega y tapa. Y entonces en esa forma cae ese pedazo de esa semillita, lo tapa y empieza a descomponerse esa agua. Las bacterias empiezan a reproducir y en esa forma se van comiendo el apéndice y empieza a producirse la pus. Esto es lo habitual. Sin embargo, hay una segunda causa, que es el proceso inflamatorio. Es decir, de pronto puedo tener una infección intestinal. Mi apéndice, si es muy reactiva, va a tener un crecimiento de los ganglios linfáticos que tiene en su interior y estos ganglios linfáticos al ir creciendo van a obstruir la entrada y salida y en esa forma empieza el proceso de apendicitis, de inflamación, de lo que es la apendicitis aguda. Nos tenemos que ir a una rica canción y de ahí a nuestro bisturizazo. No te vayas, regresamos con más apendicitis. Vivir mejor siempre es posible. En Radio Mujer 92.7.
Ya estamos aquí de regreso en tu programa Quiero Vivir Mejor. Recuerda que se transmite de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche a través del 92.7 FM. Pasa la voz. Estamos en todas las redes sociales, así de que nos puedes localizar como Radio Mujer 92.7 FM. Y bueno, les decía que en el proceso de apendicitis, un agua estancada se echa a perder por la sobrepoblación bacteriana, empieza a haber un crecimiento bacteriano y se empiezan a comer el tejido. Así ocurre con la apendicitis, se empiezan a comer el tejido. Conforme se van comiendo más el tejido, hay una reacción completa de los mecanismos de defensa y en este proceso se empieza a acumular la pus y se empieza, como un globo, se empieza a inflar el apéndice. Conforme sigue el proceso de apendicitis, se va hinchando más el apéndice porque las bacterias se reproducen y se comen más el apéndice. Hasta que es tanto el proceso inflamatorio que las venitas del apéndice se colapsan. Algo que se llama trombosis, se trombosan. Es decir, se llenan de coagulitos hasta que la vena más grande se trombosa. Y como la vena está pegada con la arteria, por el proceso inflamatorio, la arteria apendicular, que es una sola arteria chiquita, también se tapa, se trombosa. Y al trombosarse, entonces deja de mandar oxígeno, glóbulos rojos, al apéndice. Y entonces el apéndice, por un lado, están las bacterias comiéndose el apéndice. Y por el otro lado, la arteria que se trombosó por el proceso inflamatorio ya no manda oxígeno, lo cual hace que el apéndice se muera. Algo que en medicina se llama necrosis, es decir, el apéndice secal se necrosó, se murió, se tatemó, se perdió, se fundió, como le quieras llamar. Y entonces el apéndice siguen las bacterias comiéndosela, sigue creciendo. Y si no se detiene el proceso, lo que sigue es que explota el apéndice como un globo. ¡Pum! Explota. Y estas bacterias que estaban en el interior del intestino salen del intestino y entonces empieza un segundo proceso mucho más grave que sería la peritonitis. Y hay dos formas de peritonitis. A veces los mismos intestinos y la grasa, el epiplon es el mandil de grasa que tenemos para protegernos sobre los intestinos, identifican que se está inflamando el apéndice y hacen como una cuevita para que si truena no se vaya a expandir ese apéndice a toda la cavidad peritoneal. Y entonces truena y se viene un proceso de peritonitis localizada y ya hace un absceso localizado. Es decir, hay una apendicitis perforada con una peritonitis localizada, que es un absceso localizado. Esta es una complicación grave. Pero la peor de las complicaciones que puede matar al más pintado es cuando la perforación es libre. Es decir, no hay nada que detenga el proceso de un absceso y la pus se riega en toda la cavidad peritoneal. Y entonces se viene una peritonitis generalizada que a más de uno le ha costado la vida. Esta es la causa por la cual alguien, si no se atiende, se puede morir de una apendicitis complicada. Esto es el proceso normal de apendicitis. Claro, un paciente que no se opera ni en esta condición de absceso o de peritonitis generalizada está condenado a que más tarde o más temprano se va a morir. O sea, esto es de lo que se morían antes. Antes las personas se morían de apendicitis. ¿Y de qué se murió tu abuelo? Pues de un dolor en la barriga. Perdón, pues que se murió de un dolor en la barriga. Pues sí, era la apendicitis, que pues era un dolorón. Imagínense todo el proceso. Se chutaban una semana antes de morir. El apéndice en 24, 48 horas está perforado. Y luego la peritonitis, 3-4 días. Y en lo que se consume y viene un shock séptico generalizado, 3-4 días. O sea, una semana. Y pues de que se murió, pues que de un dolor en la panza y un dolor, pues era la peritonitis generalizada que tenían antes cuando se morían de esto. De tal forma que tenemos que intervenir en ese momento.
¿cómo se hace el diagnóstico de una apendicitis? Y va a depender de la etapa en que tú lo agarres. Si lo agarras en una etapa inicial, en donde el apéndice apenas empieza a hinchar, llamamos que es una apendicitis edematosa. Ok, este apéndice, habitualmente el paciente, el dolor de la apendicitis aguda, como el apéndice secal no tiene un nervio que le avise al cerebro que es el apéndice el que está inflamado, entonces duele en todo el abdomen o habitualmente duele en la boca del estómago, como si algo te hubiera hecho daño, como decir, me fui a los tacos y algo me hizo daño. Y entonces sientes incomodidad en la parte alta del abdomen, porque el apéndice, como te digo, no tiene un nervio específico. Y en esa forma, no, como que no tienen así, no sienten, no sienten un lugar, como por ejemplo la vesícula. La vesícula duele debajo de la costilla del lado derecho y es muy claro su dolor. El apéndice no. El apéndice duele cualquier parte. Pero conforme va avanzando el proceso de apendicitis, va lastimando el peritoneo, que es la cubierta de todas las vísceras y también de la pared abdominal, la va lastimando y entonces el dolor se empieza a localizar cada vez más en el lado derecho, en la parte baja, donde está el apéndice secal. Entonces empieza como un malestar, como algo me cayó mal en la boca del estómago. Luego el dolor va bajando y se va cargando hacia el lado derecho. En este proceso, cada vez que va creciendo más de tamaño el apéndice, el dolor se va localizando más del lado derecho. Decimos que cuando ya el apéndice está a punto de tronar, es tanto el dolor en el lado derecho, que bueno, pues es muy evidente a la hora de que le apretamos al paciente del lado derecho cómo le duele. Esto, lógicamente, la mano del cirujano, del médico que tiene experiencia para diagnosticar apendicitis, no necesitas a veces ni exámenes para darte cuenta que un paciente tiene apendicitis aguda. Entonces, ¿por qué es tan importante estar bien seguros de que el diagnóstico es apendicitis? Porque esto no se cura con medicina. Un paciente que se le diagnostica apendicitis aguda se tiene que operar de ya. Punto. No puede esperarse. Se tiene que operar de ya. Así de fácil. Entonces, en este proceso de apendicitis aguda, pues claro, el paciente pues tiene que, ahora sí que tiene que echarle todos los kilos, aceptar que tiene que ser operado porque cada hora que va pasando corres mayor peligro de que se perfore y entres en la segunda etapa de lo que sería la peritonitis aguda, localizada o generalizada. Vámonos con esta rica canción y de ahí a nuestro bisturizazo y regresamos para decirte qué pasa, cómo estamos operando el apendicitis aguda. Quiero vivir mejor, un programa a tu salud en Radio Mujer 92.7. Ya estamos de regreso en la recta final de tu programa Quiero Vivir Mejor. Yo soy el doctor Gilberto Priego y transmitiendo este programa de 9 a 10 de la noche, de lunes a viernes a través del 92.7 FM. Estamos hablando hoy de apendicitis aguda. Ya desarrollamos el tema para qué sirve el apéndice, que no sirve para nada, más que para darle de comer a los cirujanos. Y luego platicamos cómo es el proceso de apendicitis y los tipos de apendicitis y las complicaciones que se vienen. Apendicitis edematosa, apendicitis necrosada, absceso apendicular y apendicitis generalizada que le puede costar la vida al paciente. De todo hay, y hay pacientes que tienen mucho dolor y luego hacemos el diagnóstico y hay otros que hasta que están complicados tienen dolor. Es bien raro esto del apéndice inflamada. Bueno, cuando yo sospecho clínicamente, ¿cómo sospechar? Primero sería un dolor que no conoces. Ese sería como la primera parte. Un dolor que no conoces, aguas. Si ves en la boca del estómago que no lo conoces el dolor, no empieces a tomar analgésicos, porque el analgésico te quita el dolor, pero no quita el proceso de la apendicitis aguda.
Incluso si un doctor sin tener el diagnóstico te da analgésicos, tú bien le puedes decir, oiga, espéreme, no tiene diagnóstico. Deme primero como si fuera colitis o algo. Y si no se quita el dolor, hágame estudios. Ok. Cuando está la sospecha de apendicitis aguda por clínica, les duele mucho del lado derecho y mandamos pedir. El primer estudio que antes se mandaba a pedir era el rayos X. Hoy puedes mandar pedir rayos X, pero el primer estudio que mandamos pedir es un ultrasonido, un ecosonograma. ¿Por qué? Porque el apéndice la pueden localizar con el ultrasonido y se dice que un diámetro mayor a 7-8 milímetros, a partir de 6 milímetros, un diámetro de apendicitis ya no es normal. Habitualmente es de 6 centímetros para abajo su tamaño normal, pero ya un diámetro de 7, 8, 10 milímetros, perdón, no centímetros, milímetros, ya es una situación en donde nos está confirmando el radiólogo que se trata de una apendicitis aguda. Le dicen que es el signo de la dona. Radiológicamente, por el ultrasonido, se ve como una donita. Esa dona se mide su diámetro y es lo que nos da lo ancho que está el apéndice. De tal forma que este es el estudio. Cuando tienen dudas, porque no están seguros, porque el gas no deja pasar el ultrasonido, entonces ahí mismo les hacen una tomografía. Y en la tomografía se va a demostrar incluso si ya está perforado, si no está perforado. También en el ultrasonido se pueden ver los abscesos. No se puede ver la peritonitis generalizada, pero sí un absceso. Ya en la tomografía se ve incluso si está perforado o no. Y entonces entramos con mayor seguridad para hacer el diagnóstico correcto y poder planificar nuestra cirugía. Se dice que todas aquellas apendicitis en donde es preferible, o sea, en términos generales, es preferible operar apéndices antes de que se perforen a esperar que se perforen. Y entonces aquí viene un dilema para el cirujano. ¿Qué tal si me equivoco y no fue apendicitis? Pero tenía todos los datos de una apendicitis. ¿Es incorrecto? No, no es incorrecto. Yo prefiero que me quiten una apéndice relativamente sana a que me esperen a que se me perfore y me manejen de una peritonitis que puede tener consecuencias no predecibles. Vamos a llamarle así para no asustar a los pacientes. No predecibles. Esto, lógicamente, da como al traste, por así decirlo, con el aspecto de aguanta, del diagnóstico aguanta. Curiosamente, las estadísticas son bien chistosas. En la institución pública, en cualquiera, tienen un índice de diagnóstico de apendicitis cercano al 90%. En las instituciones privadas, el índice de diagnóstico de apendicitis es del 70-75%. Pero ¿cuál es la diferencia? Son más exactos en las instituciones públicas para hacer el diagnóstico y más inexactos en la institución privada para hacer el diagnóstico de apendicitis. Es que ahí les va. Mientras en la parte privada diagnosticamos más apendicitis en etapa inicial antes de que se perfore, en la institución pública diagnostican apendicitis ya complicadas, es decir, los están dejando mucho rato al paciente antes de decidir operarlos, lo que permite o da tiempo para que se perfore el apéndice y sale pues peor. Entonces yo prefiero mejor tener un índice de error de 25% a tener un índice de error del 10%, pero que ya está complicado a mi paciente. ¿Por qué? Porque se complica todo, hasta la vida le puede costar al paciente. De ahí la importancia de hacer el diagnóstico. Hay dos formas de operar apendicitis aguda. Uno, abierta, en donde hacen un cortadón, ya sea en medio o del lado derecho, en donde hacen una cortada de 15-20 centímetros para llegar al apéndice y sacar el apéndice, se corta, se liga y se retira, o sea,
se sutura, se cose y luego se puede retirar el apéndice. Esta es la cirugía abierta. Hay una cirugía de mínima invasión en donde se hacen incisiones pequeñitas sobre el apéndice y esto es válido para aquellas apéndices que no están perforadas. Y estas son incisión Rocky Davis. Yo, por ejemplo, acostumbro a hacer una incisión que se llama bikini, que está muy pegadita al hueso de la cadera y me permite poder extraer el apéndice dejando una incisión muy pequeñita y escondida para que no se vea la cicatriz. Y lo último es la cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica, recuerden que en esta cirugía lo que hacemos es introducir aire dentro de la cavidad abdominal para separar la pared abdominal de las vísceras. Separamos la pared abdominal de las vísceras, hacemos una cueva y luego metemos una lente a través de la cual estamos inyectando gas y la lente transmite la imagen a una televisión y yo estoy viendo la cavidad abdominal a través de una televisión. Luego hago otros 2 agujeros para meter mis manos para poder localizar dónde está el apéndice y ya de donde está localizada el apéndice, engraparla, ponerle un gancho, ponerle una grapa o a veces tenemos que cortar más, engrapamos ya con una engrapadora reticular, o sea, ya una engrapadora en forma, ya hay distintas formas de nosotros poder ver y cómo retirar el apéndice. Esto también nos permite poder lavar la cavidad abdominal, o sea, la lente me permite ver toda la cavidad abdominal, lavar todo lo que es la cavidad y decidir si dejo un drenaje o no dejo un drenaje. Ya sea abierta o laparoscópica, el objetivo final es quitar el apéndice cecal y, si se perforó, hacer un lavado exhaustivo de la cavidad abdominal para sacar toda esa pus y poder dejar un drenaje para que lo que quedó salga. Y por otro lado, al mismo tiempo tenemos que dar antibióticos sistémicos para poder controlar esta infección. La evolución del paciente va a depender de si ya estaba perforado o no estaba perforado. Aquellos casos perforados pero localizados en absceso les va muy bien porque se drena el absceso, se deja un drenaje y les va muy bien. Aquellos que tuvieron apendicitis con perforación y peritonitis generalizada no les va tan bien, pero con buenos antibióticos y un buen lavado abdominal les va muy bien. Complicaciones posibles: abscesos dentro del abdomen que se llaman abscesos residuales o infección de la herida quirúrgica que puede ser abscesos y que tengamos que abrir la herida y demás. Siempre hay que mandar examinar el apéndice cecal. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo crea, puede haber tumor, cáncer en el apéndice cecal y tenemos que estar enterados si tiene cáncer o no. Que el patólogo nos descarte esa posibilidad de tener un cáncer en esa parte de ahí. Algo muy importante, porque si tienes un cáncer y no te das cuenta, el cáncer, si quedó una célula de cáncer, va a seguir el problema y le puede llegar a costar quizás hasta la vida al paciente. De ahí la importancia de mandar examinar todas las piezas de apendicitis, que se quiten, que se retire el apéndice ante el diagnóstico evidente de esta enfermedad. He dicho. El tiempo se nos fue rapidísimo. No me queda más que decir gracias, gracias. Ahí estuvo Richard, David, Arturo en los controles, Gaby en la producción y un servidor, Gilberto, aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica que hace daño. Hay limitaciones que es diferente, pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego. Que tengas un bonito día y nos escuchamos siempre en este tu programa, Quiero Vivir.